Todos y estudiantes jóvenes. Espero que estén bien y pues comenzar de nuevo con un nuevo video para la sección de estructuras, en este caso cálculo de momento de inercia. Tenemos por aquí lo que es, déjame quiero decir algo. Ok, aquí lo que es el cálculo del momento de inercia de esta figura, tanto la inercia en X como en Y. Dice, para la figura mostrada en las siguientes, perdón, determine los momentos de inercia y barra X y barra Y con respecto a los ejes centroidales, paralelo y perpendicular al lado AB. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestros datos, el área del triángulo que sería 24, que es la base, 12 más 12, por 18, que es la altura, entre 2. Y tenemos 216 milímetros al cuadrado. El área rectángulo sería multiplicar 12, la base, por 22, que es la altura, y tendríamos 264 milímetros al cuadrado. Si lo podemos ver, dame aquí. Aquí tenemos lo que es nuestro eje centroidal aproximado, porque no hemos calculado nuestro centroide, y nuestro eje de referencia, que puede ser el punto A, si nosotros lo deseamos así, pero por simetría, que vemos esto es simétrico, eh, nuestro centroide va a estar a 6 milímetros del punto A, de aquí. Estaría pasando a 6 milímetros acá. Y esto lo vamos a corroborar más adelante. Entonces ya tenemos el área y la base. Ok, el centroide para nuestro rectángulo, hagámoslo de esta forma, que sería este rectángulo, sería 6 milímetros a partir del punto A y 11 milímetros hacia arriba a partir del punto A, que sería por aquí, porque es simétrico y es un rectángulo. Y el centroide de un triángulo, que tenemos aquí arriba, está ubicado a un tercio del lado más ancho, que estaría como por aquí. Aquí estaría ubicado el centroide del triángulo a un tercio del lado más ancho. Entonces, el centroide de este triángulo con respecto al punto A, con respecto a este eje X, o al plano del eje X, sería 22 milímetros más un tercio de 18. Porque esto que tenemos acá, ahorita lo vamos a bajar aquí. Hasta aquí tenemos un tercio de la longitud de 18. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Nuestro centroide estaría aproximadamente en este punto y vamos a calcular cuánto es esto. Ya sabemos que en X es 6 milímetros a partir de A, por simetría, o sea, pasa justo al centro por la punta de aquí, pero un poco desviado, y al centro del rectángulo. Entonces, volvemos al ejercicio, tendríamos el X barra rectángulo con respecto al punto A serían 6 milímetros y el Y barra rectángulo, que sería la mitad de la altura, sería entonces 11 milímetros. Y el X barra del triángulo, por estar simétrico y justo en el centro, pues sería también a 6 milímetros. Y el Y barra del triángulo, en este caso lo puse así porque no pude poner la barra arriba, sería 22 más un tercio de 18. Y tendríamos el Y del triángulo 28 milímetros. Entonces, calculamos el primer momento de área, que sería el QY del triángulo, que sería el área del triángulo por el X barra del triángulo. Y tendríamos que sería 15,84 milímetros el QY del triángulo. Y el QX del triángulo, que sería el área del rectángulo, perdón, el rectángulo por el Y del rectángulo. Y tendríamos que el QX del rectángulo, o el momento de área del rectángulo, o primer momento, serían 2.904 milímetros al cubo. Y de la misma manera también tendríamos el QY del triángulo, que sería área del triángulo por el X barra del triángulo. Con respecto, obviamente, al punto A, que hemos puesto como eje de referencia. Ustedes pueden utilizar cualquiera, puede ser este punto, o puede ser el punto B, o puede ser la línea central. Ahí va a depender de ustedes. QX del triángulo es igual a la área del triángulo por el Y del triángulo, que serían 6.048. Sumatoria de áreas, obviamente solo tenemos dos, el rectángulo y el triángulo. De la sumatoria nos daría 480 milímetros, que sería esto más esto. Ok. Y tenemos la sumatoria de área por X barra, o sea, el QX, perdón, el QY, la sumatoria de QY, que sería la sumatoria de
X barra por área, que sería el QY del rectángulo más el QY del triángulo, que serían 2880 milímetros al cubo. Y el QX, o la sumatoria de QX, sería, o igual, la sumatoria de Y barra por área, que es igual a el QX del rectángulo más el QX del triángulo, que sería 8952 milímetros al cubo. Estamos haciendo rápido, sí, porque ya vimos el tema de centroides y pues lo que conlleva es calcular el momento de inercia, pero hay que hacer todo este procedimiento. Ok, el X del centroide, o sea, o el X barra o el X centroidal sería a la sumatoria de X barra por área sobre la sumatoria de área. Recuerdo que les dije que 6 milímetros iba a ser el, lo que es el centroide en X partiendo del punto A, pues obviamente, efectivamente es eso, ya lo tenemos calculado. Y al hacer el cálculo también del centroide en Y, de todo el elemento, sería la sumatoria de Y barra por áreas entre la sumatoria de áreas. Nos quedaría que el Y del centroide sería 1865, que sería la distancia de A con respecto a este punto centroidal. Nosotros podemos mover nuestros ejes ahora al eje centroidal, aquí, dejando como línea de Y, la que pasa por el mero centroide, y línea de X o el X' que a veces solemos trabajar, como estamos con el teorema de los ejes paralelos, sería este nuestro X'. Y el Y lo vamos a dejar en este punto donde tenemos la línea roja, para efectos de cálculo nada más. Entonces podemos borrar esto. Permítame. Lamentablemente me borra el, el dibujo. Entonces dejaremos esto así. Entonces nuestro nuevo sistema de coordenadas va a ser el centroide con el X barra. Siempre va a estar el X aquí abajo, pero vamos a mover nuestro Y al centroide. Ya sería el válido, solo sería el Y que tenemos al centroide, porque ahí lo calculamos. Ok. Vamos a hacer, o sea, no volveremos, no que continuaremos, perdón, con el cálculo de la inercia en X y la inercia en Y. O sea, la inercia barra significa la inercia con respecto al centroide o a los centroides que yo calculé tanto en X como en Y. En este caso, vamos a utilizar el Y que tenemos aquí en rojo para no tener que estar utilizando el centroide en X, sino que hay que utilizar como centroide en X igual a cero. Entonces, nuestro eje centroidal por simetría es este y pues no se va a mover para ninguna parte porque estamos utilizando nuestro sistema de coordenadas, el centroide, pues utilizaremos la fórmula que dice que la inercia, el I de X, por ejemplo, en este caso el centroidal, X barra, le vamos a poner así porque no logro encontrar la forma de poner el barra normal, sería igual, permítame, a la inercia más el área por D, que D en este caso se va a convertir en nuestro centroide del elemento en cuestión. Como estamos en secciones compuestas y hablando del teorema de los ejes paralelos, ahí es donde se aplica esta fórmula. En nuestro caso, nuestro D, que sería el centroide con respecto al eje paralelo, estaríamos hablando del centroide del rectángulo, que el rectángulo estaría, déjame ver, estaría como por aquí. Entonces, ¿cuál sería esta distancia de este punto hasta este punto? Pues yo ya conozco esta distancia hasta aquí. ¿Y cuánto es el centroide? De aquí es 11, entonces sería 11, o podemos poner 22, que es el total, o podemos hacer también la resta de este centroide con respecto al punto A, o con respecto al eje X, menos los 11 del centroide del elemento. Si me entienden, lo vamos a poner aquí, que debe ser igual
Permítame, debe ser igual al y del centroide menos 11 milímetros. Y este milímetros va a ser igual a 7,65 milímetros. Esto sería la distancia que les mencionaba. Permítame, que les mencionaba de, del centroide hasta, hasta aquí. Esta es la distancia. Entonces, sería el área por la distancia al centroide. Ok, continuamos y tendríamos ahora que implementar la fórmula. ¿Cuánto es la inercia con respecto al eje X'? Vamos a poner mejor eje X'. Es igual, la inercia es un doceavo de la base, en este caso es 12 por 12 milímetros por la altura, que es igual a 22. 22 milímetros, esto va a ir al cuadrado, no, perdón, base por altura al cubo. Si vamos aquí en nuestra tablita, permítanme buscarlo, ya se lo voy a buscar la tabla de los centroides, que la tenemos aquí. Ok, con respecto al X', sería el X', la inercia sería un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que sería la inercia del rectángulo más, es el área, perdón, el área por el D, que el D en este caso sería el centroide con respecto al centroide del triángulo, perdón, del rectángulo, este rectángulo con respecto al centroide del elemento total, más el área del triángulo, del rectángulo, perdón, este punto, por el D. Esto, permítanme, déjenme revisar la fórmula. Ok, sería el rectángulo por el D al cuadrado. Esto me faltó. Por el D al cuadrado, sí, porque son milímetros a la cuarta. D al cuadrado. Y tendríamos expresados en milímetros, permítanme, el área del rectángulo que sería 12,364 milímetros por el D al cuadrado. Ok. Vamos a revisar con la calculadora porque este rato me está dando un poco. Ok. Vamos a escribir aquí porque veo que me da un dato muy pequeño. Un doceavo, uy, perdón, doceavo por 12, que es la base, por 22 al cubo, más el área, 264 por 765, 7,65 al cuadrado.
Ok, tendría que darnos este dato. No sé por qué me está dando otro. Vamos a revisar. Tendría que darnos este dato. Si no, lo tendremos que hacer por parte. Ok, tenemos aquí 7.65 milímetros, siendo lo mismo. El rectángulo de 64. Corroboremos un dato más. Este dato puede estar erróneo. 264 por 7.65 elevado al cuadrado. Tiene que darnos, ok, pongamos esto en milímetros. Ok, así, vamos bien. Decimales, ok, sí. Si lo tenemos en metros, ponemos en milímetros. Y ahora sí lo tenemos. Serían 2697.94, que era el dato que estábamos viendo anteriormente. Y tendríamos aquí nuestro momento de inercia para el rectángulo, el IX del rectángulo. Vamos a poner aquí X' rectángulo. Ahora continuaremos con el cálculo del IX para el triángulo. Y si nos vamos a nuestras fórmulas, miren, si es con respecto a la base, sería un doceavo. Y si es con respecto al centroide, sería un 36avo de la base por la altura al cubo. Ok, entonces la del triángulo sería un 36avo de la base, que sería 24, o sea, 12 más 12, 34 milímetros por la altura, que es 18 milímetros. Y ahí tendríamos. Entonces, el área de nuestro triángulo la vamos a estar utilizando aquí. El D, vamos a cambiarle aquí, D del triángulo, que no lo hemos definido. Este lo vamos a definir, este sería el D rectángulo, rectángulo, ok, vamos a definir el D del triángulo, que sería, recuerden que es con respecto al centroide. Nuestro centroide en Y tenemos que es 18,65. Con respecto, vamos al esquema aquí, a este. Entonces, yo necesito saber mi centroide con respecto a este punto, o mi distancia de con respecto a este punto, que sería respecto del centroide general. Ok, sería 22 menos esta distancia más un tercio de 18. Estos 22 que tenemos en total acá
menos esta distancia de A al centroide general de 18,65 más el tercio para llegar hasta el centroide. Entonces, si no me han entendido bien, vamos a poner aquí nuestro, vamos a poner aquí. Lo que yo necesito medir es esta parte de acá, sino con un triángulo. Aquí lo vamos a hacer con este. Ajá. Yo necesito esta distancia. Esta que están viendo aquí es la que yo necesito. Esta de aquí. Esa distancia que está en verde es la que yo necesito entonces. Ay, perdón. No, es desde el central de arriba. Es este, perdón. Esta distancia es la que yo necesito. Esta que están viendo aquí en verde. Entonces, para yo conocerla, pues sería 22 menos 18,65, que es el centroide, o sea, de este punto hasta acá, más el tercio de un octavo. Y sería entonces de la siguiente manera, que voilà. Se lo voy a escribir aquí, 22 son milímetros, menos el y el centroide, uy, perdón, más el centroide del triángulo, el y del triángulo, pero con respecto a su base, que sería un tercio de 18 milímetros. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. La respuesta nos quedaría así. 9,35 milímetros. Ese sería nuestro dato del triángulo. Entonces lo copiamos. Bueno, ya lo tenemos aquí. Entonces tendríamos que el momento de inercia para el triángulo con respecto al X', al centroide, es igual a 24.391,26 milímetros al, a la cuarta. Detalle que había puesto 34 aquí en vez de 24. Fue error de dedo ahí. Entonces el dato cambia y nos queda de 22.771,26. La inercia en X total, o sea, o la inercia con respecto al eje centroidal total sería, o el momento de inercia de este elemento con respecto a X, y X, le vamos a poner así, es igual a la inercia X de rectángulo más la inercia X triángulo. Daría como resultado este que tenemos acá. Sería 48.869,20 milímetros a la cuarta. Ok. Y de la misma forma, nosotros tendríamos que hacer la parte de la inercia en Y con respecto al eje centroidal con respecto a Y. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Siempre vamos a aplicar esta fórmula, pero ahorita ya no nos quedaría inercia en X, no queda inercia en Y, perdón. Y siempre sería lo mismo. Lo que cambiaría va a ser la inercia inicial, que es esta. Ya les digo por qué. Ok, continuaremos con el siguiente parte del ejercicio, que sería calcular la inercia con respecto al eje Y, que sería Y', que es el que pusimos aquí. ¿Dónde están? Aquí. Entonces, el eje Y' es este,
como nuestro centroide del rectángulo coincide con el centroide de general en el eje Y, solo vamos a calcular lo que es el área, o sea, el centroide según fórmula de este rectángulo. Y para nuestro triángulo lo vamos a dividir en dos por simetría. Lo vamos a dividir en este punto para acá, haciendo dos triángulos rectángulos, y por ende el centroide va a verse reflejado o va a ver la variante con respecto a este punto. Ok. Entonces nuestro centroide estaría por este punto para el triángulo mostrado. Estaría acá y aquí. Sería dos iguales. Dos triángulos rectángulos iguales y nuestro centroide con respecto al eje prima, el eje X prima y el eje Y prima, que sería este de aquí. Entonces, la distancia que vamos a ocupar va a ser con respecto a X, en función de X moviéndose. Cuando calculamos el IX, la distancia del centroide al centroide del elemento era con respecto al eje Y, si lo recuerdan. Entonces, como este rectángulo, su centroide pasa o coincide con respecto al centroide general, pues solo sería de calcular lo siguiente. Ok. Y de Y del rectángulo es igual a un doceavo de la altura por la base. Aquí cambia, recuerden. Antes era de la base por la altura al cubo. Y si nos vamos aquí a las fórmulas, entonces sería un doceavo de la base por la altura al cubo cuando es con respecto a Y, de la base al cubo, perdón, por la altura, cuando es con respecto a Y prima. O sea, esta va a ser un doceavo de la base al cubo por la altura, que sería la base 12 milímetros, estos elevados al cubo, por la altura que es 22, por 22. Es igual a este dato que tenemos aquí, que lo vamos a pasar a decimal y luego a milímetros. Nos quedaría de esta forma. Y no le sumamos nada, ¿por qué? Porque si lo vamos a hacer, por ejemplo, más el área, que sería el área rectángulo por D. Pero en este caso el desplazamiento de D con respecto al eje de Y' es cero, porque está pasando justo en el eje. Entonces le ponemos por cero, pues esto se cancela y pues no es necesario. Para ponerlo 0 milímetros, permítame, 0 milímetros. Eh, esto iría al cuadrado. Y tendríamos el mismo resultado que hace rato, porque esto se nos va a cancelar, esto que estamos aquí. Entonces, si se fijan, 1188, si borramos aquí todo esto, tenemos lo mismo. Ok. Pero vamos a ver cómo estamos para cuestiones de fórmula. Ok. Ahora, el Y' del triángulo va a cambiar. Como lo dije anteriormente, lo vamos a dividir en dos para poder calcular bien nuestro momento de inercia. Es igual a 2 porque son iguales. Y el área de esto es un 36avo, ¿cierto?
Déjenme ver. ¿Sí? Un 36. Si se fijan, solo con respecto al eje X' funciona. Entonces, si yo lo tiraba justo al centro, pues me iba a dar 0. Ok, entonces, continuamos. Sería un 36 por la base. En este caso, ya no va a ser 24, como hemos partido a la mitad, va a ser 12. Y como que por hecho lo hacen los del libro, ponerlo así, por 12 por la altura, que es 18, por 18 elevado al cubo. Y tendríamos ya esto. Un 36 de la base por la altura al cubo. Ok. Permítame, estoy queriendo abrir otro documento. Ok, nos quedamos aquí. Y a esto le vamos a tener que sumar más el área del triángulo, pero falta al triángulo, control C, por D. En este caso D va a ser un tercio de 12, porque estamos al centro y del centro para acá está el centroide a lo largo del eje X'. Entonces nuestro centroide, como lo marcamos este círculo, aquí estaría, entonces sería un tercio de 12, que sería 4. Pueden ver aquí, dame 1 entre 3 por 12 por la 4. Ok. Por un tercio, lo vamos a poner aquí de 12 milímetros. Y esto va a ir elevado al cuadrado. Y tendríamos aquí, permítame, estos son milímetros al cuadrado. Vamos a poner mejor 4 de una vez aquí. 4 milímetros al cuadrado. El área del triángulo lo tenemos, ok, entonces al cuadrado, 12 por altura al cubo. Aquí falta milímetros al 18. Ok. Y tendríamos ya nuestro momento de inercia, que sería esto. Ok, hemos tenido un pequeño detalle aquí. La fórmula, la hemos escrito mal. La base, en este caso, permítanme. Bueno, aquí estamos viendo acá. Como estamos girando nuestro eje, aquí está el detalle que estaba viendo. ¿Cómo les explico? Permítanme aquí, rápidamente acá. Voy a capturar esto. Como estamos utilizando como eje, le ponemos acá, tiramos así. Que en este caso X', este sería Y', como que estuviéramos rotando. Permítanme si podemos rotar esto. Creo que no, no lo podemos rotar aquí. Que como que lo estuviéramos rotando, o sea, haciéndolo girar. En este sentido, tal vez pudiéramos hacerlo aquí. Permítanme. Como que lo estuviéramos rotando de esta forma.
Entonces ya nuestra base ya no sería, en nuestro caso, ya no sería 12, no que sería 18. Como que rotáramos el otro, porque estamos con respecto al eje Y', ¿me entienden? Nuestra base aquí ya no sería 12, sino que sería 18 y la altura sería 12. Eso estábamos analizando ahorita, pues ahí sería como que estemos girando todo este dibujo. Déjenme ver si puedo escribir a este sentido. Entonces, este triángulo nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría así. Más largo por acá, corto por aquí y, uy, perdón, nos quedaría así. Que estaríamos utilizando el eje Y'. Entonces ya aquí el 18 que tenemos acá como distancia entre esos dos puntos. Ahorita déjenme ver. Este 18 que tenemos aquí sería nuestra base. Y nuestra altura sería esta de acá que serían 12. Por ende, en la fórmula lo cambiaríamos. Pongan atención a esto. Porque como que giremos y en vez del eje Y lo estemos rotando. Ok. Esto no me había percatado. Entonces sería como que pudiéramos 12 al cubo. Permítame. Esto sería siempre milímetros. Sería al cubo, porque ya sería nuestra base, sería 18, nuestra altura sería pues 12, porque estamos rotando. Entonces tendríamos este dato. Ok, ok. Y por ende también como estamos diciendo que por simetría partimos nuestro triángulo más o menos así, así como lo ven acá. Entonces tendríamos que el área sería la mitad del área que tenemos calculada. Ok, entonces el área sería esta área del triángulo sobre 2. Y tendríamos, pues sería calcular una varia que sería 12 por 18 entre 2. O es dividir el área total que tenemos aquí rectángulo entre 2, es lo mismo. Y le ponemos 2 porque de una sola vez multiplicamos. Como los triángulos son semejantes, son iguales y son simétricos, pues nos quedaría así. Entonces la inercia de Y va a ser igual a la inercia de Y del rectángulo más la inercia de Y del triángulo. Esto nos da como resultado el siguiente dato. 8.352 milímetros a la cuarta. Ya tendríamos calculado nuestro momento de inercia respecto al Y barra, pues la inercia barra y el X barra. Como no me deja ponerlo, pues no lo puedo ubicar aquí. Espero que tengamos claro esto del momento de inercia, porque esto va a venir en examen, laboratorio parcial, y tener en cuenta todo esto. Si tienen dudas, pues pueden dejarlas ahí en los comentarios, perdón, aquí está abajo, eh, y pues o consultarme directamente a mí para poder solventarles las dudas que ustedes tengan. Así que hasta aquí llega este video y pues espero que nos veamos en la próxima. Y como les digo, cualquier duda, al comentario, pues lo pueden dejar ahí. Y pues hasta el próximo video, pues nos vemos.